Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 5 de clases virtuales en el curso de geometría tercer trimestre. Bien, ya hemos trabajado lo que es congruencia de triángulos, ¿no? Los casos, teoremas, bisectriz, mediatriz, mediana relativa a la hipotenusa y teorema de los puntos medios. Bien, el día de hoy realizaremos un repaso de este tema con los siguientes ejercicios. Empecemos. Ejercicio número 1. Si Fm es 5, ya Cn es 8, ya ahí está. Calcular Bcx. Si observas aquí en la gráfica, tienes que CF es una bisectriz. Aquí tienes un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces podemos aplicar el teorema correspondiente a la bisectriz, ¿no? Aquí tenemos un ángulo, estos son congruentes. Su bisectriz donde desde uno de los lados, ¿no?, hacia dicha bisectriz se trazan distancias, o de la bisectriz a un punto de estos lados, ¿no? Aquí 90 grados, también 90 grados, ¿no? ¿Qué me dice el teorema? Que estos lados son congruentes, tienen la misma longitud, ya estos segmentos son de la misma medida. Muy bien, aquí podemos aplicar el teorema de la bisectriz, ya, pero así como está directamente, no lo podemos resolver con dicho teorema. ¿Qué es lo que vamos a trazar? O vamos a prolongar esa línea BC que es perpendicular de esta manera, ¿ya? Trazamos aquí, prolongamos BC. Ya, ahí está. Aquí tenemos 90 grados. No, aquí tenemos Fn, ya. Y trazamos aquí una recta que sea paralela y perpendicular a Bn, acá 90 grados, y ubicamos un punto F. Ahora ya puedo aplicar el teorema de la bisectriz en este gráfico de color azul. BP es igual a FM. Si esto es 5, BP también será 5. Después, BC es igual a CN por la propiedad o el teorema de bisectriz, donde X más 5, que es PC, X más 5, es igual a 8. El valor de X será 3 y esta sería mi respuesta, aplicando el teorema de la bisectriz. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio número 2. Calcular X, ¿no? Aquí me dan una recta perpendicular en un punto medio, que sería F, un punto N, ¿ya? Y acá F y un punto P. Estas son mediatrices. Para aplicar su teorema, ya debo tener un triángulo aquí que vamos a completar. Desde FA trazaré una línea para completar dicho triángulo y con ello aplicar el teorema de mediatriz. Trazamos FA. Ya aquí está. Triángulo isósceles. BF es igual a F. Ya estos son de la misma longitud. Y ahí está. 2x al cuadrado más 2. Aquí también será 2x al cuadrado más 2. Como en el teorema de la mediatriz se forman triángulos isósceles, decimos que 2x al cuadrado más 2 es igual a 20. Entonces, resolviendo esta pequeña ecuación, 2x al cuadrado más 2 es igual a 20.
2x al cuadrado será igual a 18. Luego, resolviendo esto, x al cuadrado es 9, ya sería x al cuadrado igual a 9 y la raíz, ¿no?, de esto, que es 3. X es igual a 3. Y esta sería mi respuesta aplicando teorema de mediatriz. Es importante que ustedes vayan colocando dichos teoremas, ¿no?, en el desarrollo de sus ejercicios. Continuamos con la número 3. Calcular x. Tienes ángulos congruentes, entonces puedes aplicar el teorema de bisectriz. Ya, estos lados son congruentes. Al cuadrado más 1 es igual a 10. También 4x es igual a x más a. Al cuadrado más 1 es igual a 10. Entonces, resolviendo esto, a al cuadrado es igual a 9. Y la raíz cuadrada de a sería 3, ¿no? A es igual a 3. Luego, 4x también es igual a x más a, ¿no?, por la propiedad. Estas son ecuaciones pequeñas, sencillas. Ya solamente hay que saber identificar qué tipo de teorema es, ¿no? Luego 3x es igual a 3x es igual a 3 y el valor de x es 1, ¿no? Desarrollando esto, x es igual a la unidad. Y ahí está mi respuesta con el teorema de la bisectriz. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio, número 4. Ya borramos acá. En el ejercicio 4, encontrar ED, que le voy a asignar x, ya, BD es 9, todo esto me dan que es 9, ya colocamos allí, BD es 9, entonces BE es 9 menos x, ya ahí está. AD es 5, vamos completando, AB es igual a BC, ya aquí sería AB igual a BC, le colocamos esto, lo mismo, ¿no? Hay que asignar algunas variables. Por ejemplo, en este ángulo, alfa más beta forman un ángulo de 90 grados. Aquí tienes un triángulo rectángulo. Su ángulo será beta. Ya ahí está. Lo vas completando en la gráfica. Aquí un ángulo alfa, no beta más alfa, es 90. Ahora si identificas el caso de congruencia en ambos triángulos, que sería ángulo, lado, ángulo, ¿no? En ese orden. Ángulo, lado, ángulo. ALA, decimos acá. Caso ALA. Triángulos congruentes a ángulos iguales se oponen lados iguales. Por ejemplo, a este alfa se le opone 5, entonces a este alfa se le opone 9 menos x, lo que quiere decir que estos tienen la misma longitud. 9 menos x es igual a 5, por lo tanto el valor de x será 4. ¿Ya? La respuesta es 4, ED, ¿no?, que mide x, 4 unidades. Continuamos con el ejercicio número 5, en el cual me indican calcular x, me dan triángulos aquí que tienen pares de lados congruentes. También puedo identificar triángulos isósceles, por ejemplo este que tiene dos lados congruentes. ¿Ya? Primero debes calcular
este ángulo externo, que es 50 la suma de los ángulos interiores, y como es un triángulo isósceles, este ángulo también será de 50 grados. Luego me piden hallar X, se encuentra aquí. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Primero, debes identificar cuál es el caso de congruencia y lo que tienen en común ambos triángulos. Por ejemplo, tienen lado, hay un puntito, aquí también tienen lado, un puntito, ya esta línea, y tienen este lado de acá, ¿no? Vamos a colocarle allí y por acá. Ya, aquí está. Tienen 3 pares de lados iguales. Le corresponde al caso lado, lado, lado. Los triángulos son congruentes. A lados iguales o a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Por ejemplo, a este puntito que se le opone 20, ¿no? Aquí. Y ahí está. A este puntito también se le debe oponer 20 y lo vamos completando. ¿Ya? Ahí está. A este rectángulo negro se le opone un ángulo. Primero completas aquí. Esto es un ángulo llano. 180 menos 50. Ya, este sería 130 y lo vas colocando allí. A este rectángulo se le opone 130. Entonces a este también se le va a poner 130. Todo esto mide 130. Ya tiene 50, entonces el otro ángulo es 80. Muy bien, luego en el triángulo pequeño donde X es un ángulo externo, aquí repintamos esto. X es un ángulo exterior, ¿ya? Es igual a 20 más 80. Y ahí está, X es 20 más 80. Por lo tanto, X es 100 grados, ¿no? Y esta sería mi respuesta. X100 aplicando el caso de congruencia lado, lado, lado. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio, número 6. Calcula DE, X le colocamos, si AB es 12, H 8. ¿Te das cuenta? Aquí puedes aplicar el teorema de la bisectriz, ya que tienes AD, ¿no? Que divide en partes iguales. Todo esto vamos a completarlo allí. AB 12, aquí 8. Y aquí tienes un ángulo de 90 grados. Trazamos una recta perpendicular ya para aplicar mi teorema. Completo con el ángulo de 90 grados y le asignamos un punto P. Ya allí un punto P. Muy bien, ahí está punto P. Este X es lo mismo decir HP, ¿no? Es como si lo trasladaras. Ya movemos el X. Acá es el mismo. Colocas X. Luego, 12 es igual a 8 más X. Y el valor de X, resolviendo esto, no, una ecuación muy simple, 4. Hemos aplicado teorema de bisectriz. Ya recuerda que debe ser exactamente igual. Por ello, hemos trazado una perpendicular a este lado AC, ¿no? Y te das cuenta que ED
es lo mismo que HP, ya que son rectas paralelas y perpendiculares, no tienen los mismos ángulos.